Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las historias completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 31. Cadena de odio, 5. Pasó el tiempo. Ahora que las estaciones han comenzado a cambiar gradualmente de la primavera al verano, el sol que salió por la mañana parecía alargarse. Igual que las ojeras del profesor George. Era una de esas mañanas en que el sol empezó a caer a cántaros temprano. ¿Alguien ha muerto? Ha pasado mucho tiempo, ¿deberíamos presentar primero el informe? Ante todo, hay que preservar la escena. Un cadáver sin identificar yacía extendido en el suelo en un estado espantoso. Los estudiantes, curtidos y desgastados por la experiencia, permanecieron absurdamente tranquilos a pesar de haber descubierto un cadáver. Fue un trágico reflejo de esta cruel realidad. Y yo no era diferente. Me pregunto si esto significa que se cancelarán las clases de la tarde. Ni siquiera un asesinato ya despertaba en mí ninguna emoción en particular. Lo que realmente me preocupaba era terminar la medicina de Ariel. Dado que todo estaba paralizado, era imposible no sentirse molesto por ello. Y además, ya me esperaba que algo así sucediera. La presencia de la Santa Tilis, la colaboración tecnológica para investigar los dispositivos mecánicos de Ex Machina y la consiguiente afluencia de personas ajenas a la organización, se produjeron demasiados incidentes y llegó demasiada gente, y el caos fue inevitable. Aquel caos había dejado incluso a Olga Hermod sin saber cómo reaccionar, así que seguramente había quienes esperaban para aprovechar esa oportunidad. Resultaba apropiado que Cradle de la Humanidad hubiera ocupado el primer puesto en la lista de lugares que los terroristas más desean atacar durante el último año. ¿Yune? ¿MMM? Yuna apareció en cuanto la llamé. ¿No tenía nada mejor que hacer? Le pregunté. Ella era una asesina, así que solía oír y ver muchas cosas. Si las cosas resultaran diferentes de lo que esperaba, tal vez tendría que ser más cauteloso. El difunto era un mago oscuro de Underchain. Solía pertenecer a una banda llamada la familia Goren, pero después de ser aniquilado por la Santa, aparentemente la había estado persiguiendo desde entonces. Con eso basta. Afortunadamente, todo salió tal como esperaba. Debió de haber muerto intentando vengarse de Tilis. Últimamente habían ocurrido demasiadas cosas impredecibles, así que estaba muy nerviosa. Pero, en cierto modo, esta era una buena noticia. Alguien que merecía morir, murió. Eso era suficiente por ahora. ¡Ay, Dios mío, ya es tan tarde! Lo siento. Por mis problemas personales, terminé manchando el campus. Esperaba limpiarlo todo antes de que llegara alguien. Al pasar por el lugar del crimen, apareció a lo lejos la Santa Tilis, arrastrando un gran saco tras ella. Como fui yo quien lo perjudicó, asumiré la responsabilidad y me haré cargo de las consecuencias. El propósito del saco era obvio. Claramente planeaba meter el cadáver allí y llevárselo. Tilis sonrió radiante, y en su rostro no había ni una sombra de culpa. Como se esperaba de la Santa. Los estudiantes que la rodeaban también se dedicaban a elogiarla. Este mundo se había vuelto completamente loco. Si tan solo el muerto hubiera sido un investigador de Ex Machina. Entonces no habríamos tenido que presenciar este absurdo espectáculo durante tanto tiempo. ¡Qué lástima! No pude evitar preguntarme si pensar así significaba que yo tampoco estaba del todo cuerda. Vámonos. Llegaremos tarde a clase. No voy a clase. Yo tampoco. De todas formas, pensaba presentarme y dormir. Asterisco después de la escuela. Como de costumbre, me dirigí al taller de alquimia Ars Magna, llevando conmigo una compleja mezcla de pensamientos. Pero quien me saludó no fue el profesor George, ni su esclavo, el señor Javier. Ah, estudiante Johan. Bienvenido. Qué oportuno. ¿Sabe usted, por casualidad, a dónde ha ido el profesor George? ¿Se ha escapado otra vez? Sí. Ya sabía que el profesor George no era precisamente el adulto más responsable, pero no esperaba que fuera tan grave. Probablemente solo esté agotado. Seguro que volverá en cuanto se despeje un poco.
Eso espero, pero, bueno, esta es la quinta vez que se escapa. Madre mía, ¿tantos éxodos sin que yo me enterara? Si ha fracasado tantas veces y aún así ha seguido intentándolo, esta vez sí que debe de estar escondiéndose para siempre. No sé nada al respecto. Justo cuando me estaba devanando los sesos, tratando de evitar verme envuelto en este lío. Maestro. Una mujer salió del taller. Cabello negro enmarañado. Ojos amarillos apagados, nublados por un color turbio. Ella no era alumna de Cradle. No reconocí su rostro. Y, sin embargo, me resultaba extrañamente familiar. ¿HM? Ah, Emily, ¿verdad? ¿Le echaste un vistazo al interior? No creo que esté escondido ahí, ¿debería buscar en otro sitio? No, está bien. Parece que esta vez ha decidido desaparecer, así que no malgastes tu energía. Sí, ¿Emily? En el momento en que oí ese nombre, mi memoria se activó. Emily Ravenhood. La hermana menor de Stan Ravenhood, uno de los colaboradores más cercanos de Lobelia, y al mismo tiempo. Emily, ¿qué estás haciendo? ¿Te está molestando el estudiante Johan? Un poco, sí. Un miembro de alto rango de Ex Machina. En el instante en que me di cuenta de eso, la sangre se me fue de la cara. Pero, por suerte, recuperé la compostura rápidamente. Está bien. Ella no es alguien que me haría daño. Ex Machina no era precisamente un grupo de villanos definidos, e incluso dentro de la organización, sus miembros tenían temperamentos muy diferentes. Emily era sencillamente una genio que, por casualidad, estaba afiliada a Ex Machina y se inclinaba más hacia el bando de los buenos. Leí su revista de investigación. ¿Mi investigación? En comparación con los demás investigadores de Ex Machina, ella al menos tenía un sentido de la moral relativamente sólido. Por supuesto, y fiel a la naturaleza de Ex Machina, cualquier sentido de la etiqueta hacía tiempo que había desaparecido. Bueno, así solían ser los genios locos. Sí, me lo encontré por casualidad mientras miraba por dentro. Me pareció interesante. Lo siento, ¿estudiante Johan Emily? ¿No te he dicho que no revises el diario de investigación de otra persona sin permiso? ¿En realidad? Oh, no pasa nada. Yo fui quien lo dejó a la vista de todos. Aún así, mis disculpas, estudiante Johan. Coran Lequias se llevó una mano a la frente, visiblemente angustiado. Sí, hacerse cargo de una bestia tan inteligente pero tan torpe socialmente debió de ser complicado. De todos modos, probablemente Emily no fue la culpable de este incidente de Ex Machina. No tenía motivos para odiar a Tillis, y lo que es más importante, el dispositivo mecánico que apareció esta vez no era obra suya. ¿Puedo continuar, hermano mayor Johan? Ese sí, tal vez simplemente era sociable, o tal vez era porque yo era mayor. Su voz monótona, al llamarme de forma tan amistosa, me pilló desprevenida. Lo dijo con tanta naturalidad que respondí antes de darme cuenta. No es que quisiera acercarme a ella ni nada por el estilo. Estás llevando a cabo una investigación única. Emily, ¿tú también tenías interés en la alquimia? No, la verdad es que no. Simplemente la investigación me pareció interesante. Veo. Ante su indiferente respuesta, Coran Lequias se rascó la mejilla. Quizás su relación maestro-discípula no llevaba tanto tiempo. Por otro lado, teniendo en cuenta la posición de Emily dentro de Ex Machina, no era tan sorprendente. Probablemente fue solo un capricho impulsado por la curiosidad lo que llevó a Emily a convertirse en discípula de Coran Lequias. Pero ahora que sé que a Emily le pareció interesante, hasta este viejo tiene curiosidad. Johan, si no es mucha molestia, ¿te importaría explicármelo brevemente? Bueno, el hecho de que estuviera buscando una cura para el síndrome trascendental no era precisamente un secreto. Me daba igual si la gente se enteraba. Era improbable que alguien relacionara este medicamento con Ariel. Ella había estado ocultando su condición a los demás, y yo tenía una razón perfectamente válida para investigar el síndrome debido a eventos pasados. Por eso he buscado ayuda activamente en lugar de guardármelo todo para mí. Yo no era precisamente un genio, pero personas como el profesor Javier y algunos otros tenían mentes excepcionales. El problema es que la investigación está estancada.
He estado a punto de terminarla, pero hay un problema con la combinación de los ingredientes. Sorprendentemente, logré descifrar la forma final del medicamento desde el principio. El problema era que no tenía forma de crearlo. No podías simplemente añadir un montón de ingredientes caros y esperar un milagro. Había que tener en cuenta todo. Desde el orden de los ingredientes, neutralizadores, catalizadores y más. Hay dos ingredientes clave en el núcleo del medicamento, pero son completamente incompatibles entre sí, lo que dificulta mucho su síntesis. ¿De qué tipo de ingredientes estamos hablando? Uno es el corazón de un fénix y el otro la sangre de un gigante de hielo. Ambos tienen requisitos de temperatura extremadamente exigentes, y tengo que combinarlos. Una arde con una llama interminable, la otra fluye como hielo. Tener que hacer que esas dos cosas coexistieran, no me extraña que me sintiera estancado. Si alguna vez se mezclaran por error, uno podría dominar al otro, ambos podrían volverse inútiles o, en el peor de los casos, incluso podría producirse una explosión. ¿Quién podría saberlo con certeza? Eso sí que suena difícil. Si quieres satisfacer ambas cosas a la vez, tendrás que encontrar un proceso diferente. Sí. Al final, probablemente tendría que crear los componentes necesarios de los dos ingredientes combinándolos y descomponiéndolos con otros ingredientes. El problema era que todavía no tenía ni idea de cómo lograrlo. El proceso probablemente iba a ser bastante largo también. Ojalá pudiera ofrecer algún consejo, pero lo siento. No tengo absolutamente ninguna experiencia en lo que respecta a la alquimia. Tus palabras significan mucho. Gracias. Tenía que haber alguna manera. Al final, si seguía insistiendo en todas las posibilidades, tarde o temprano lo lograría. Simplemente no sabía si Ariel podría aguantar hasta entonces. No sé si servirá de algo, pero si de verdad quieres resolver esto, deberías intentar visitar al profesor George. ¿Qué? Estaba a punto de preguntarle qué quería decir exactamente con eso, pero Emily se dio la vuelta sin decir una palabra más y se puso al lado de Corán, como si la conversación ya hubiera terminado. Ejem. Bueno, entonces nos vamos. Johan, espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos alguna vez. Ah, sí. Por favor, tenga cuidado en su regreso. Corán Lequias y Emily abandonaron el taller de alquimia así sin más. Más que profesor y alumna, parecían un abuelo y su nieta. Asterisco siguiendo el consejo de Emily, decidí buscar al profesor George. Si lo hubiera dicho otra persona, tal vez no le habría dado importancia. Pero vino de Emily, una ejecutiva de Ex Machina. Dijo que no sabía nada de alquimia, pero podría haber sido una excusa. Incluso si no lo era, quizá me dio una pista valiosa. En cualquier caso, no tenía nada que perder. Ah, ¿así que estabas aquí? Encontrar al profesor Yor no había sido tan difícil. Al fin y al cabo, tenía a Yuna. Alguien que aparecía por todas partes como John Hildon. Yuna no pidió nada a cambio de localizar al profesor George, pero a juzgar por la sonrisa astuta en su rostro, probablemente tramaba algo. Bueno, no es que pudiera hacer nada al respecto de inmediato, y esto parecía bastante inofensivo. De todos modos, Yuna no haría una exigencia irrazonable por algo tan pequeño. ¿Qué es esto, Johan? ¿Te dijo ese viejo chocho que vinieras a buscarme o algo así? No dijo nada de eso, pero te está buscando. No hagas sufrir al anciano. Tómate un buen descanso y ve a buscarlo tú mismo. Iba a hacerlo de todas formas, aunque no me lo hubieras dicho, ¿vale? Uf. ¿Y qué te trae por aquí? El profesor George, que había estado escondido en un rincón del almacén, se puso de pie y preguntó. Tenía un aspecto deplorable. Apenas parecía un ermitaño. Con solo ver su estado actual, cualquiera podría haber supuesto que había perdido a un miembro de su familia. ¿Cómo va el proyecto en el que has estado trabajando últimamente? ¿Algún progreso? Emily me había dicho que fuera a ver al profesor George. Claro que él no sabía la respuesta. Si lo hubiera hecho, ya habría ayudado. Aún así, tenía que haber alguna pista. Esa pista no pudo haber aparecido de la nada. Tenía que haber algún tipo de conexión. Por lo que pude ver,
La única pista era el trabajo de análisis del material metálico que había estado manipulando el profesor George. Una aleación desconocida que no se oxidaba, incluso tras una larga exposición al vapor, y que podía soportar altas presiones y temperaturas. ¿Podría descubrir la identidad de esa aleación ayudar a impulsar mi experimento estancado? Si el trabajo resultara demasiado difícil, incluso podría tener que ayudar yo mismo al profesor George. ¿Eso? Lo terminé hace siglos. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, llegó una respuesta inesperada. ¿Dijo que el análisis ya estaba completo? ¿De verdad era tan competente este tipo? No, lo más importante, si el análisis ya estaba terminado, ¿por qué seguía allí así? Pero nadie me creyó. ¿Qué podía hacer? ¿De qué estaba hablando ahora? ¿Podría tratarse de los desvaríos de un hombre cuyo cerebro se había derretido por el agotamiento? A juzgar por el aspecto del profesor George, eso parecía más que probable. Realmente intenté todos los métodos posibles para descubrir la identidad de ese metal. Sí. Pero resultó ser simplemente hierro. Hierro puro de alta calidad, sin nada especial. Ni siquiera una aleación. Y aún así, tanto el Departamento de Investigación Imperial como Cradle siguen acusándome de holgazanear. Normalmente, probablemente habría asumido que el profesor George también había estado tomando atajos. Pero algo no me cuadraba. A juzgar por su estado, era evidente que esto no era el resultado de un trabajo hecho a medias. Lo que significaba que el metal era simplemente hierro común y corriente. ¿Entonces qué estaba pasando? Si el metal en sí no era especial, entonces debió haber algún factor externo involucrado. ¿Era una habilidad despertada? Las únicas posibilidades que se me ocurrían eran la magia o algún tipo de habilidad sobrenatural. ¿Cómo iba a saberlo? Si lo supiera, ¿estaría escondida así? No es que nadie me creyera aunque se lo contara. Si se tratara de una habilidad, como mínimo implicaría manipular el calor libremente. Nunca había oído hablar de tal habilidad, pero al menos una cosa había quedado clara. La solución a mi problema no radicaba en el material. Residía en la persona. Alguien que había utilizado una fuerza externa para controlar la transformación del hierro simple. En otras palabras, el investigador de Ex Machina que orquestó todo esto era quien tenía la clave para resolver mi problema. Capítulo 32. Cadena de odio, 6. De acuerdo, intentemos solucionar esto. ¿Cuál es la causa principal de todo esto? ¿Cómo se llegó a esta situación? Tillis. Aquella a la que llamaban Santa. Desde que entró en Cradle, comenzaron a reunirse todo tipo de grupos, entre ellos Ex Machina. Un drama de venganza impulsado únicamente por el odio, sin importar las ganancias ni las pérdidas. Y como siempre, los estudiantes de Cradle son los que quedan atrapados en medio de todo esto. Si se trata de alguien como Ex Machina, sus cálculos de costo-beneficio serían meticulosos. No hay razón para que corran riesgos solo para atormentar a los estudiantes de Cradle. Esto tiene que ser por venganza. En primer lugar, incluso el año pasado, Ex Machina no llevó a cabo ningún acto de terrorismo particularmente agresivo contra Cradle. Parecía más bien que, al pasar, hubieran derramado accidentalmente un sujeto de experimento. Bueno, ese es un tipo de horror diferente. En cualquier caso, Ex Machina utilizó sus habilidades tecnológicas como cebo para desestabilizar Cradle y mezcló cuestiones políticas vinculando a la familia imperial con Cradle. Con tantas figuras clave reunidas, la seguridad debería haber sido mayor, pero la de Cradle dependía de una sola persona, Olga Hermod. Obviamente no fue suficiente. Así fue como los forasteros comenzaron a reunirse en Cradle uno a uno. Fue entonces cuando Emily, una miembro de alto rango de Ex Machina bajo el mando de Coran Lequias, tomó la palabra. Me dijo que fuera a buscar al profesor George. El profesor George había estado analizando las propiedades de cierto metal por encargo del Departamento de Investigación Imperial, y ¿adivinen qué? El metal que identificó no resultó ser nada especial. Era simplemente hierro común y corriente. Y ahí es donde empieza el problema. Lea el texto e identifique las relaciones entre los elementos. 10 puntos, mierda. Si esta fuera una pregunta real del examen, lo suspendería. Están ocurriendo demasiadas cosas confusas al mismo tiempo como para que pueda comprenderlo todo.
Lo único que sé con certeza ahora mismo es esto. Quien pudo resolver mi problema fue un investigador de Ex Machina. Pero yo no sabía quién era ese investigador. No tenía ni idea. Sin embargo, si había algo de lo que estaba seguro. Al final, es Tillis. Era ella a quien la investigadora de Ex Machina tenía en la mira, a quien Tillis estaba vigilando. Ella era el ojo del huracán. Al final, todo giraba en torno a ella. La inquietud que había presentido vagamente desde que me percaté de su presencia. La cadena de infortunios irracionales que comenzó con Lobelia y Kul. La injusta malicia del mundo dirigida hacia mí. ¿Qué hice mal para merecer todos estos juicios? Estaba realmente agotada. Me informé sobre el estado de Tillis. Por supuesto, no tenía ninguna intención de espiar como un ladrón. Incluso Yuna casi fue descubierta solo por estar cerca. ¿Qué pasaría si la siguiera? Sería un suicidio, sin duda. Yuna había dicho que Tillis no tenía los sentidos particularmente agudos, pero eso era según los estándares de Yuna, ¿no? Así que decidí observarla por medios legales. ¿Empezamos entonces por hoy? Así es. Había decidido asistir a la conferencia organizada por Tillis. Pero quizá a los demás les resultara un poco extraño ver a alguien como yo, que apenas prestaba atención en clase, asistiendo voluntariamente a una conferencia especial después de clase. ¿Qué haces aquí? Ariel preguntó con una mirada de absoluto disgusto. Al verla mirarme así, sentí un extraño alivio. Parecía sana. Ojalá vivas así toda tu vida. Hace que sea más fácil perder el afecto y seguir adelante. Mi experimento llegó a un punto muerto, así que vine para cambiar un poco de aires. Por ahora, he dado una excusa. Desde la perspectiva de Ariel, probablemente se sintió como descubrir que la persona que le había prometido una cura que le salvaría la vida de repente estaba haciendo el tonto en un estadio de béisbol. No sabía si eso era lo que ella realmente sentía, pero si fuera yo, probablemente estaría un poco decepcionada. Y aunque técnicamente era una excusa, tampoco era una mentira. El experimento estaba realmente estancado, y precisamente por eso había venido. La única persona que podía resolver el problema con el que estaba lidiando era la investigadora de Ex Machina. Y es probable que esa investigadora estuviera tras Tillis. Al final, tuve que vigilar a Tillis y su entorno. Señor Johan, si es demasiado, puede renunciar. No me interesa seguir vivo si eso significa arruinar la vida de otra persona, qué montón de mierda. Ariel lo dijo con una mirada amarga en los ojos, sonando de repente completamente agotada. ¿Había perdido la cabeza? Ahora debería estar animándome, y ella me dice esto. He llegado hasta aquí. Tengo que seguir adelante, aunque sea por pura cabezonería. Así que, por favor, no me desanimen con charlas inútiles. Bueno, haz lo que quieras. Esa fue una consideración innecesaria. ¿Le preocupaba que yo pudiera sentirme culpable si no lograba encontrar la cura a tiempo? Ya habíamos superado ese punto con creces. Aunque Ariel muriera ahora, no podría dejar de desarrollar la cura. Este ya era un problema que yo misma debía resolver. Muy bien, empecemos y ¿quién quiere empezar? Mientras mantenía esa conversación inútil con Ariel, comenzó la sesión de entrenamiento privado individual de Tillis. Entrenamiento de combate. Una instrucción real centrada en el combate. Un estilo de entrenamiento brutal que resultaba difícil de asociar con alguien que ostentaba el título de santa. ¿Quién en su sano juicio habría decidido otorgarle a un monstruo como Tillis el título de santa? No había absolutamente nada en ella que justificara ese nombre. Clan. Se oyó un ruido ensordecedor. Fue el sonido de un martillo gigante, blandido por el estudiante que había desafiado a Tillis, siendo detenido por una pared semitransparente suspendida en el aire. Tillis bloqueó el ataque sin pestañear. No tienes por qué contenerte por cortesía. Aunque te esfuerces al máximo, no lograrás ni siquiera un rasguño. Fue una provocación, destinada a elevar la moral. Tillis animó hábilmente a su oponente a darlo todo. Como ella rechazaba todos los ataques sin siquiera contraatacar, y lo hacía con facilidad, al estudiante no le quedaría más remedio que arriesgarlo todo. Cualquier preocupación de que algo pudiera salir mal se desvanecería como la nieve. Y así,
A medida que los estruendosos choques que resonaban en el aire se volvían gradualmente más y más amenazantes intensos como para ignorarlos. Solo entonces Tilis comenzó finalmente a contraatacar. Tu fuerza es impresionante. Pero la forma en que cubres las aberturas cuando tus ataques fallan sigue siendo un poco descuidada, Zas. Un resplandor verde pareció emanar de la mano de Tilis, y al instante siguiente, derribó al oponente que cargaba contra él. ¡Bum! Justo después de empujar a la estudiante hacia atrás, Tilis dio un pisotón. Desde el suelo brotaron enredaderas espinosas que comenzaron a rodear a su oponente. Y tu selección de armas es demasiado limitada. Sé que las armas contundentes son tu especialidad, pero ¿no sería prudente llevar al menos un cuchillo para situaciones como esta? Era difícil barrer las enredaderas con un martillo. El oponente siguió intentando repelerlos con ráfagas de viento provocadas por los golpes de martillo, pero al final, quedó completamente atado. Y luego. De lo contrario, esto es lo que sucede. ¡Fuos! En el momento en que Tilis chasqueó los dedos, las vides espinosas estallaron en llamas al mismo tiempo. Era un poder que cambiaba libremente sin estar sujeto a nada. No fue ni magia ni una habilidad despertada. Tras una inspección más detenida, se pudo observar algo tenue y translúcido que se elevaba alrededor de Tilis. Los seres comúnmente conocidos como espíritus manipulaban un poder que desafiaba la lógica. Grak. Sin embargo, incluso mientras estaba envuelto en llamas durante esa secuencia de eventos, el oponente no se retiró tan fácilmente. ¿Era realmente un estudiante? Atravesando el fuego y lanzando inmediatamente un contraataque, ¿acaso alguien así todavía podría ser considerado simplemente un estudiante? ¡Pum! Pero esta vez, el ataque del oponente fue bloqueado con una facilidad casi absurda. Ni siquiera se oyó un estruendo. El martillo, que había estado girando a una velocidad tremenda, desaceleró repentinamente como si algo lo abrazara. El martillo, que se había ralentizado tanto que ya ni siquiera tenía inercia, fue engullido por un par de alas blancas puras que flotaban en el aire. Algo hecho enteramente de alas. Al ver aquello, Ariel, que estaba cerca, frunció el ceño y habló. ¿Esa es la técnica que me impactó? ¿Qué es exactamente ese espíritu? Veo. Algo sagrado. Lo que flotaba en el aire parecía digno de ser llamado ángel. ¡Zas! Las alas abrazaron el gran martillo, luego se extendieron ampliamente y envolvieron al oponente. ¡Uf! El estudiante se desplomó de rodillas como si toda la fuerza lo hubiera abandonado repentinamente. Presumiblemente, esa masa de alas poseía la capacidad de desentrañar el concepto mismo de fuerza. El partido quedó decidido. Tilis había dominado y sometido completamente a su oponente de principio a fin. Fue el resultado natural. Admiré tu voluntad inquebrantable. Seguir adelante sin rendirte hasta el final. Eso fue impresionante. Paso a paso. Como quien da un paseo despreocupado, Tilis caminó hacia su oponente. Una suave sonrisa se dibujaba en su rostro, y sus gestos eran corteses. ¿Pero cuál era la fuerza que impulsaba esa voluntad? Si me permiten especular, ¿acaso no estaba arraigada en el odio? Estás luchando con la única determinación de vengarte de alguien, ¿verdad? Sí. El oponente inclinó profundamente la cabeza. ¿Lo que sentía era autodesprecio? ¿Tristeza? ¿O tal vez impotencia? Probablemente estaba recordando el preciso instante que dio origen al odio que ahora albergaba. Había muchos así en Cradle. Melana y Jeff, por ejemplo, también eran personas marcadas por esas heridas. Quienes sobrevivieron en este lugar no lo hicieron por ser fuertes. Se hicieron fuertes porque tenían que sobrevivir. El odio sin duda puede ser una poderosa fuerza impulsora. Tilis habló mientras ponía una mano en el hombro del estudiante. Su tono estaba lleno de preocupación. ¿Pero qué ocurre si uno se venga mientras está consumido por el odio? El odio engendra más odio. Ese ciclo nunca se romperá a menos que alguien decida ponerle fin. ¡Qué tontería! Dependiendo de la persona, este tipo de comentario edulcorado merece un buen puñetazo. Si alguien que no entiende habla de eso, solo empeorará las cosas. Pero las palabras que siguieron no fueron ni comunes ni clichés. ¿Podrías ser lo suficientemente fuerte como para tragarte entera esa cadena de odio?
¿Podrías aniquilar incluso a los parientes de sangre de tu objetivo, hasta el último de ellos? Tillis no dijo nada sobre perdonar al enemigo. De hecho, fue todo lo contrario. Ella lo instó a convertirse en alguien tan exhaustivo que pudiera devorar incluso el odio del enemigo. Si no, tal vez sea mejor que controles mejor tus emociones. Con una determinación a medias, no lograrás nada. En otras palabras, si no, ríndete. Le dijo que se inclinara completamente hacia el blanco o el negro. Sin término medio. Su verdadera naturaleza quedó patente en esas palabras. Las emociones negativas y la impotencia que surge al no resolverlas, en cierto modo, resultaba casi ridículo. Ella, precisamente ella, arrastra consigo una cadena de odio allá donde va. Era un monstruo. El título de santa no le corresponde en absoluto. Pueden conducir a algo terrible. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Ella no detiene el odio. Ella crea más. Arrasó con las pandillas y los sindicatos del crimen que dominaban los barrios bajos, pero siempre dejó tras de sí un resquicio de posibilidad. Dejó atrás a los supervivientes, a la espera de que vinieran en busca de venganza. Creó deliberadamente cadenas de odio, incitándolos a regresar e intentar acabar con ella. Era una asesina psicópata y desquiciada. Esa era la esencia de Tillis. El combate de entrenamiento acababa de terminar. Al sentir que finalmente era un buen momento para hablar, me levanté de mi asiento. En el momento en que di un paso adelante, la mirada de Tillis se dirigió hacia mí. Tan solo cruzar miradas con ella me hizo querer retroceder. Para ocultar ese miedo, incliné rápidamente la cabeza y comencé a presentarme. Hola, Santa. Me llamo Johann Damus. Ah, ¿no eras tú la de la última vez? Sí, ya nos habíamos encontrado antes. En aquel entonces todo era un caos, pero aunque sea tarde, quería darte las gracias. Gracias por salvarnos. Oh, vaya, ¿eres tú? Ahora que veo, ¿tu novia también está contigo? Me alegra verte de nuevo. ¿Salió todo bien entonces? Sí, gracias a ti. Pero Lady Ariel no es mi novia. Al fin y al cabo, tengo buen gusto. En serio, eso es demasiado. ¿Cómo puede alguien decirle eso a otra persona? Un momento, si alguien debería sentirse agraviado, ¿no debería ser yo? Ariel frunció el ceño y me miró con furia en respuesta a mi repentino arrebato. Mira eso, qué feroz. Y ya que estamos hablando del tema, Sir Johann tiene, desde hace mucho tiempo. Retroceder. Ariel y yo estábamos a punto de empezar a intercambiar pullas, pero esa gran ambición se vio rápidamente truncada. Tillis había acortado la distancia entre nosotros en un instante. Sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos, Ariel se aferró a su sombrero y retrocedió, mientras yo me quedaba mirando fijamente los ojos inexpresivos de Tillis. ¿Tú? Sí. Los espíritus te aman, ¿verdad? ¿Lo soy? Sí, es un rasgo poco común. Desde el principio supe que se interesaría en mí. Por eso había estado evitando el contacto con ella. Pero la situación había cambiado. Si no es mucha molestia, ¿podría pedir un combate de entrenamiento hoy también? Así pues, ahora era el momento de adoptar el enfoque opuesto. Mientras Tillis intentaba averiguar qué tipo de persona era yo, me limitaba a observar la malicia que se acumulaba a su alrededor. Fue un momento infernal de cooperación mutua. Capítulo 33. El juez, 1. Si Tillis me tomara en serio, no duraría ni un segundo. Sin embargo, ella entró en este lugar como instructora. Sus clases se impartían de forma que se adaptaran al nivel de habilidad del oponente. Primero practicaba combate, luego señalaba las debilidades y las áreas de mejora. Por eso, incluso alguien tan débil como yo pudo aguantar bastante tiempo contra ella. Un tajo a máxima potencia fue bloqueado. Ni siquiera hacía falta ese montón de alas. Algo apenas visible había detenido mi espada sin esfuerzo. Volví a lanzar un ataque decisivo al punto que acababa de atacar. Eso también se bloqueó fácilmente. ¡Qué lástima! Estaba intentando aprovechar un punto débil que había debilitado con ataques anteriores, pero supongo que simplemente me faltó potencia.
Finalmente, Tilis, que había estado bloqueando mis ataques sin hacer nada a cambio, arqueó una ceja con una expresión de diversión casi burlona. No me mires así. Hice lo mejor que pude a mi manera. Señor Johan, usted puede hacerlo. Desde atrás, oí el débil grito de ánimo de Ariel antes de que se cubriera el rostro, como si no pudiera soportar verlo. Eso solo me hizo sentir más desanimado. Cambiemos de táctica. Tras golpear repetidamente solo al aire, Tilis finalmente sacudió la cabeza y despidió a los espíritus que había invocado. ¿Admitió finalmente que su método era sucio y deshonesto? Bueno, supongo que atacar a alguien en grupo fue injusto. Creo que esta etapa te sienta mejor, estudiante Johan. Dicho esto, Tilis sacó un arma que no había usado hasta ahora. Las espadas gemelas que habían estado ocultas bajo su túnica holgada finalmente quedaron al descubierto. 2 espadas gemelas, perfectamente equilibradas a ambos lados. No se trataba de usar una como apoyo, sino de un auténtico arte de la esgrima con 2 espadas. ¿Podría ser que sea la primera alumna de Cradle que os hace desenvainar vuestras espadas? Ah, sí. Es cierto. Me encargué de los demás usando magia espiritual. Yo había logrado algo que los demás no habían conseguido. De acuerdo, intentemos mantener una actitud positiva. ¡Qué gran logro! La vergüenza dura un instante, pero el orgullo dura para siempre. Entonces, ven a por mí. Aquí voy. Me abalancé sobre Tilis con la intención de matarla. Por supuesto, sabía que no podía ganar, pero al menos podía demostrarle de lo que era capaz. Clan. Nuestras espadas chocaron. Aunque en la escuela Cradle me consideraban un mal estudiante en comparación con otros de mi edad, en realidad tenía un buen rendimiento académico. Tu manejo de la espada se basa en lo básico. Soy plenamente consciente de que todavía estoy lejos de alcanzar algo más allá de eso. Una actitud encomiable. Tilis sonrió levemente. Y sin embargo, la deslumbrante velocidad de sus 2 espadas gemelas hizo que mi visión se nublara. No hubo ni una sola oportunidad, y sus ataques fueron feroces. Sus ataques apenas podían esquivarse, y aún así me sentía sin aliento por la pura tensión. Ella atacó, cortó y desvió. Ella supo leer rápidamente el curso de la batalla, llevándome a posiciones donde ella tenía ventaja. Me centré en lo básico, repitiéndolo una y otra vez, buscando una oportunidad. Ah. Mi visión se nubló y me costaba respirar. Sentía que estaba llegando al límite de lo que mi cuerpo podía soportar. Pero lo agradecí. Aunque Tilis aún tenía mucho margen de mejora, no hizo ningún comentario durante el partido. Eso significaba que lo estaba haciendo bien. Al menos para mi nivel. Clan. Al final, perdí el control de mi espada. Alcé la vista con consternación hacia la hoja que giraba en el aire. Y en ese momento, ¡tap! Me lancé al ataque. Reuniendo hasta la última gota de fuerza que me quedaba, acorté la distancia. Las espadas dobles eran armas difíciles de manejar. Había varias razones para ello, pero la debilidad a la que apuntaba ahora era la distancia. Era difícil responder a un oponente que se acercaba con una espada en cada mano. Mi manejo de la espada era estándar. Sabía que no tenía la suficiente habilidad como para incorporar nada sofisticado. Por primera vez, Tilis dejó escapar una voz sorprendida. Deleitándome con esa sola palabra, saqué la daga que escondía en mi muñeca. Mi manejo de la espada era estándar y poco refinado. Mi magia era una distracción improvisada. Pero había algo. Tenía un as bajo la manga. Era una técnica que aprendí de Safe Clown, el mejor asesino de la historia. Un simple empujón, entrenado a la perfección para poder ejecutarse en cualquier condición. Pero era el más impecable de los movimientos secretos. Un ataque para pillarla desprevenida. Una maniobra que superaba con creces lo que ella creía que yo era capaz de hacer. Eso fue un poco sorprendente, Clan. Esa carta de triunfo fue bloqueada por un par de alas blancas puras, perdiendo todo su impulso. Estaba tan sin aliento que ni siquiera podía responder, y sin embargo una sonrisa se dibujó en mi rostro. Este fue un resultado exitoso. En este punto, el único consejo que puedo darte, Johan, es que aumentes tu entrenamiento. Tilis puso una mano sobre mi hombro y sonrió.
En ese momento, sentí como si algo pesado me oprimiera, y cerré los ojos con fuerza al oír su voz resonando en mis oídos. Pero es difícil superar la falta de talento. Si quieres hacerte más fuerte, puede que llegue un momento en que tengas que abandonar la razón y usar cualquier medio necesario. Esa emboscada al final fue excelente, pero te faltó fuerza. La habilidad especial de Tillis era el encanto. Era una habilidad que hacía que todo lo que decía o hacía pareciera positivo. Verdaderamente, el susurro del diablo. Si hubiera estado buscando desesperadamente poder, naturalmente me habría encontrado escuchando. ¿Hay algo que desees? Tengo un sueño, ¿harías cualquier cosa para lograr ese sueño? Tal vez. Me sentí mareado. Tras haber llevado mi cuerpo al límite, las suaves palabras que susurraban en mi oído ahora sonaban casi dulces. Aún sabiendo qué clase de persona era, resultaba difícil ignorarla. Recuperé el aliento y sacudí la cabeza para deshacerme del hechizo. Que los espíritus bendigan a alguien como tú, que tiene un sueño tan sincero. Con esas últimas palabras, Tillis retiró su mano de mi hombro. Tenía el cuerpo empapado en sudor, y la sensación era desagradable. Una brisa me rozó, provocándome un escalofrío. Ni siquiera podía distinguir si el sudor que me corría era por el esfuerzo o por el frío que hacía. Ahora mismo, solo quiero descansar. Asterisco. Señor Johann, ¿se encuentra bien? Sí, bueno, estoy un poco cansado. Hacía tiempo que no hacía ejercicio y la verdad es que me sienta bien. ¿Es eso así? Cuando regresé a mi asiento, quien me recibió con más calidez fue Ariel. Tenía una forma sutil de mostrar preocupación por los demás. Con ambos puños apretados con determinación, Ariel me animó. Tal vez no te he visto con claridad todo este tiempo. En realidad has estado trabajando duro entre bastidores, ¿verdad? Su cabeza era un jardín de flores, no, digamos simplemente que era de buen corazón. Aún así, fue una señal positiva, ¿no? No había necesidad de arruinar un cumplido. Simplemente guardé silencio. Ahora empezaría a sacar sus propias conclusiones. Ah, ¿señor Johann asistirá también a la próxima conferencia? No, tengo cosas que hacer. Mi objetivo ya se había cumplido. Logré que Tillis mostrara interés en mí, de una forma u otra. Probablemente creía haber sembrado algún tipo de sugerencia en mi mente, por lo que estaría vigilando mi estado durante un tiempo. ¿Lo ves? Sin ningún esfuerzo adicional de mi parte, logré mantener a Tillis cerca. Sí, fue como invitar a un acosador loco a mi vida, pero al final, logré mi objetivo. Ah, cierto. Ariel se quedó callada, como si acabara de recordar que yo estaba trabajando en un medicamento para tratarla. Nunca me había fijado. Ariel era del tipo de persona que se dejaba llevar fácilmente por el ambiente. Probablemente sería fácil estafarla algún día. Cuando llegara el momento, tendría que asegurarme de darle una educación temprana para evitarlo. Con esa idea en mente, me recliné en mi silla y descansé en una postura relajada hasta que terminó la conferencia. Señor Johann, ¿a dónde se dirige ahora? ¿Hoy le impresionaron mis esfuerzos de hoy? Ariel me siguió de cerca mientras salía del aula. Normalmente, habría regresado directamente al taller, pero sentía que había agotado más energía de la que esperaba. Aunque fuera ahora mismo al taller, me temblarían demasiado las manos. Podría cometer un error. Todavía estaba debatiendo si regresar a descansar o dar una vuelta para ver cómo estaba Tillis cuando... Ah. Hola, hermano mayor Johann. Me encontré con Emily en el pasillo. Seguía rígida e incómoda. Volvió a llamarme con ese título extraño e incómodo. ¿Había venido a buscarme? Por un momento, lo creí. Pero luego vi a la persona que estaba detrás de ella y me di cuenta de que no era así. Oh, si no es Johann. Como era de esperar de un estudiante de Cradle. Parece que mantienes el equilibrio entre tus estudios y tus actividades marciales. Parecía que ella se había estado moviendo con Coran Lequias. Y dado que la dinámica entre ambos claramente favorecía a Coran Lequias, era poco probable que Emily hubiera venido a buscarme específicamente. Jefe Coran. ¿Ha encontrado al profesor York? Regresó por su propio pie al amanecer. ¿Estabas preocupado, por casualidad? Sí,
Bueno, supongo que se podría decir eso. Un alumno atento que se preocupa por su profesor. El profesor Yori tiene mucha suerte de tener a su alrededor a gente tan buena. Con eso, mis acciones volvieron a subir un poco. Pero, señor, ¿qué le trae hasta aquí? En realidad, estaba pensando en que Emily aprendiera defensa personal. No puede asistir al programa oficial de Cradle, pero como se trataba de una conferencia externa, nos dieron permiso. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de gente que ha salido, parece que la clase ya ha terminado. Me pregunté si Coran Lekia se daba cuenta de que la persona que estaba a su lado podía, en 5 segundos, convertir a cada estudiante allí presente en carne picada. Pero claro, si lo hubiera sabido, probablemente no la habría traído aquí en primer lugar. Las conferencias suelen ser cortas. Como Lady Tillis se encarga de todo ella sola, es imposible que se alarguen. Ya veo. Los alumnos de Cradle son muy hábiles, así que me imagino que también es exigente físicamente. Coran Lekia asintió levemente y luego dejó escapar un profundo suspiro. Así son las cosas, Emily. Sí. Emily permaneció indiferente. O tal vez en secreto se sintió aliviada de no tener que lidiar con algo problemático. Entonces, amo, ¿le importaría si me ausento un momento? ¿MMM? ¿Tienes algo que hacer? Sí, acaba de surgir algo. Emily me miró fijamente. Entonces, pronunció una declaración absolutamente impactante. Estaba pensando en tener una cita rápida con mi hermano mayor, Johan. Bueno, claro, adelante. Una propuesta de cita, dicha con la misma naturalidad con la que se dice que va a pasar por una tienda de conveniencia. Tomado por sorpresa por el repentino anuncio, Coran Lekias ni siquiera pudo hacer su habitual queja y simplemente asintió. Señor Johan, ¿ustedes dos se conocían? Nuestros caminos se han cruzado brevemente. Dijo que quería tener una cita. ¿Exacto? A mí también me sorprende. Ariel, que había estado merodeando cerca, indecisa sobre si interrumpir o no, tampoco se esperaba este giro inesperado. Empezó a tirar de mi manga sin cesar y a bombardearme con preguntas. Pero, sinceramente, la persona más desconcertada aquí era yo. Incluso una propuesta de cita normal me habría pillado desprevenida. Pero en este caso, incluso sabía quién era realmente la otra persona. Era asfixiante en todos los sentidos. Si no le informamos rápidamente a Sir Stan de esta buena noticia, Ariel murmuró a mi lado, como si estuviera a punto de pedirme que me asesinara. Stan Ravenhood. Como Ariel, uno de los ayudantes más cercanos de Lobelia, y hermano de Emily. ¿De verdad pensaba contarle a ese loco obsesionado con su hermana pequeña sobre su situación sentimental? Si esto salía a la luz, había muchas posibilidades de que acabara muerto en poco tiempo. Por favor, manténlo en secreto. ¿Una relación secreta? Ah, ¿sí? Ya veo, si es así, no es eso. Probablemente solo tenga algo que comentar relacionado con la investigación. No se preocupe, Sir Johan. Soy buena guardando secretos. Me llevaré este a la tumba. Aunque, la verdad, no me queda mucho tiempo para llegar allí. Era un humor negro sofocante. Y no pude evitar levantar las manos ante la mera presencia de Emily, que con un solo comentario había convertido toda la situación en un desastre. Llevé a Emily a una cafetería cercana mientras tanto. Era del tipo pasivo. Podía decir que quería tener una cita, pero claramente no había planeado nada en absoluto. Su sensibilidad era diferente a la de la persona promedio, por lo que probablemente ella misma era cautelosa. Era ejecutiva de Ex Machina, una persona que veía el mundo de una manera distinta a la gente común. Pero también quería vivir su vida mirando a los demás a los ojos. Por eso, a pesar de ser una figura clave, no me sentí especialmente alerta a su alrededor. Primero hablemos tomando algo. Emily comenzó inmediatamente a beber el té de burbujas que le había comprado. A juzgar por su expresión, parecía gustarle. Bien. Mientras la observaba beber a sorbos sin despegar los labios de la pajita ni una sola vez, yo estaba a punto de calmar mis nervios con un refrescante café. Entonces, Emily finalmente apartó la boca de la pajita y dijo con voz monótona, «Gracias,
hermano mayor Johan, aunque una máquina hubiera impreso la misma frase, habría sonado más humana. Incluso intentó formar un pequeño corazón con los dedos, como si eso fuera lo que ella consideraba adorable. Pero eso solo lo hizo aún más aterrador. Era como algo que fingía ser humano. Dejando de lado quién o qué era realmente Emily, todo aquello me dio escalofríos, como si un maniquí de tienda me estuviera hablando de repente. ¡Guau! No me lo creo, en serio. Eres realmente único. Sentí de verdad que se levantaba un muro entre nosotros. Capítulo 34. El juez, 2. Emily Ravenhood no podía comprender las emociones de la gente común. Aún así, reconoció que los demás eran diferentes a ella e hizo un esfuerzo por aprender a ser considerada con ellos. Por eso acabó actuando así. Probablemente fue culpa de Stan Ravenhood. Como era su hermana menor, la había malcriado sin parar, diciéndole siempre que era linda y bonita. No es de extrañar que haya salido así. Una adecuada educación familiar era realmente importante. Emily ladeó la cabeza, como si la situación le resultara extraña. Mantuvo el corazón con los dedos con obstinada determinación, como alguien completamente incapaz de sentir ni una pizca de vergüenza. En este punto, yo era quien se sentía avergonzado. Ya basta. ¿Puedes parar ahora? Sí. Ante mis palabras, Emily obedientemente bajó los dedos que habían estado formando el corazón. Luego siguió bebiendo su té de burbujas como si nada hubiera pasado. Al menos ahora entendía cómo la situación había llegado a este punto. Emily, ¿por qué intentas ganarte mi favor? Emily permaneció inexpresiva. Pero, por extraño que parezca, aún podía adivinar lo que estaba pensando. Era una persona excepcional en aquellos tiempos. Últimamente me sentía asfixiado, lidiando constantemente con expertos en guerra psicológica. Comparada con ellos, ella era prácticamente inocente. Quería ganarme su favor. ¿Por qué? No dijo nada, pero era evidente que tenía algún tipo de petición. Y esa petición probablemente tenía algo que ver con el trabajo que realizaría en adelante. Podía adivinar qué era. Su extraño comportamiento lo hacía imposible. Emily había revisado mi investigación y me había dado el consejo adecuado. Esa era su manera de demostrar amabilidad. Sin embargo, había algo que no esperaba. Que me había acercado a la verdad incluso más rápido de lo que ella esperaba. Debió de cambiar de opinión después de verme acercarme a Tillis. Al fin y al cabo, ella solo me había visto como una persona corriente. Bueno, entonces, intentemos indagar un poco. Como ella mostraba su personalidad abiertamente, había mucho que yo podía ganar potencialmente. Según la investigación del profesor George, se concluyó que el metal que compone los dispositivos mecánicos de Ex Machina es hierro común. Sí. No estoy del todo seguro, pero basándome en la estructura del dispositivo mecánico, es obvio que el hierro común no podría soportar la tensión, lo que debe explicar por qué los otros investigadores presionaron al profesor George. Eso es correcto. Pero en realidad solo era hierro, ¿no? A juzgar por su expresión, yo tenía razón. Debió de ser el resultado de algún factor externo, no de la tecnología, que actuó sobre el hierro común. Si se trata de ingeniería mágica. Si se tratara de ingeniería mágica, habría existido un dispositivo correspondiente desde el principio. Pero como no lo hubo, debieron empezar a dudar de las propiedades del metal en sí, ¿no? Sí. Antes de que pudiera terminar su excusa, la corté de raíz, y Emily se desplomó como un cachorro atrapado en la lluvia. Su expresión permaneció impasible, pero sus pensamientos eran extrañamente fáciles de leer. Si se tratara de un factor externo, ¿cuál podría ser una habilidad despertada? No, las habilidades despertadas se originan en la persona. Incluso si se pudiera aplicar una a un dispositivo externo, mantenerla durante un periodo prolongado sería imposible. Así que no se trató de magia ni de habilidades despertadas. Pero en este mundo existían todo tipo de habilidades. Habilidades y magia despertadas. Habilidades que se manifestaron al alcanzar cierto nivel en artes marciales. Y luego estaba el poder divino, que en ese momento solo era ejercido por unos pocos sacerdotes y paladines que habían sido bautizados por Kul. Y luego, poder demoníaco.
Existían entidades que incluso podían detener el tiempo. Esa premisa por sí sola explicaba la mayoría de las preguntas sin respuesta. Un investigador de Ex Machina que guardaba rencor contra Tillis. Si el rencor era lo suficientemente profundo, debieron enfrentarse a una situación verdaderamente desesperada. Y ese tipo de emoción negativa habría sido más que suficiente para invocar a un demonio. En palabras de Tillis, desataron algo que no debían haber despertado. El hecho de que sean investigadores de Ex Machina no significa que no puedan hacer un pacto con un demonio. Ex Machina y Lemegeton. Son organizaciones tan grandes que es difícil imaginar que alguien tenga vínculos con ambas. Pero, estrictamente hablando, Lemegeton no era una organización. Era más bien una cualificación. Eres increíble, Johan. Suelo ser así. Emily me miró con su habitual rostro indiferente. Pero, por supuesto, me di cuenta de que lo decía en serio. Pues claro. Cualquier otro podría haberse percatado de que Ex Machina tenía a Tillis en la mira. ¿Pero adivinar que un demonio estaba involucrado? Eso habría sido prácticamente imposible. Pero yo era diferente. Porque yo sabía lo que Tillis realmente era. Puede que los demonios no sean comunes, pero en su caso, la historia era diferente. Ella los atrajo. Ella alimenta deliberadamente ciclos de odio, empujando a criminales depravados a formar pactos con demonios. Así que, ahora hemos descubierto que quien tenía como objetivo a Tillis de Ex Machina era un contratista demoníaco. Entonces la pregunta era, ¿quién? Sinceramente, llegar hasta aquí ya habría sido un resultado satisfactorio. Pero, sorprendentemente, descubrí quién era. Coran Lequias. El que planeó todo esto desde Ex Machina, ¿verdad? Por primera vez, la expresión generalmente indiferente de Emily se quebró. De hecho, fue algo que ella misma me había contado. Me enteré por su descuido. ¿Porque si no habría intentado ganarse mi favor desde el principio? Ella fue quien me dio la pista. Y ahora, esa misma persona me enviaba una señal, pidiendo ayuda. No filtró la información solo para desenmascarar a un traidor. Ella simplemente lo sabía porque era muy cercana a él. ¿Pensabas que podría ayudar a Coran Lequias? Sí. Emily, que me había estado mirando con expresión de asombro, pronto lo admitió sin resistencia. Parecía que ella también se había dado cuenta del error que había cometido por impaciencia. Si ella no me lo hubiera dicho, nunca habría descubierto que Coran Lequias formaba parte de Ex Machina. Al fin y al cabo, ¿acaso no ostentaba ya el respetable cargo de jefe del Departamento de Investigación Tecnológica del Imperio Británico? Ahora que lo pienso, sí que había algunas partes raras. Simplemente no me había dado cuenta antes. Ja. Con razón su sincronización siempre era tan perfecta. Cuando Ariel intentó destruir el dispositivo mecánico, Coran Lequias fue el primero en aparecer y detenerla. Con las habilidades de Ariel, podría haber convertido esa máquina en polvo en menos de un minuto. Debió de estar observando desde la distancia y saltó en el momento justo. Ustedes dos deben ser muy cercanos. Maestro y discípulo. Ese tipo de relación era justificación más que suficiente. Aunque fuera emocionalmente distante de la persona promedio, eso no significaba que no tuviera emociones en absoluto. Podía haber sentido compasión. Y aun si no fuera así, debió tener algún propósito al trabajar para Coran Lequias como su alumna. El amo me ve como a su nieta muerta. Es un hombre lamentable. Por eso quiero ayudarlo. Así que se trata de compasión. ¿Eso es extraño? No, no hay nada extraño en eso. Fue por una razón muy sencilla. Dijo que quería apoyar mi investigación y que sentía lástima por Coran Lequias. Aunque sus emociones fueran ajenas a las de la gente común, este momento demostró lo bondadosa que era en realidad. Bueno, quizá porque había pasado todo el tiempo encerrada investigando, su forma de manejar las cosas parecía un poco torpe. Si lo hubiera diseñado con más cuidado, ¿no habría sido imposible que me diera cuenta? Para que lo sepas, no hay mucho en lo que pueda ayudarte. ¿No hay nada que puedas hacer? Parecía que Emily tenía expectativas más altas sobre mí de las que yo pensaba. No, antes de eso, ¿acaso no confiaba demasiado rápido en la gente? ¿Qué creía ella exactamente que yo podía hacer? Si el maestro muere,
también será difícil que el experimento de Johann tenga éxito, ¿verdad? Eso es cierto. Así que ella tenía su propia opinión al respecto. Claro, esta era una situación en la que tenía que cooperar. Incluso por mi propio bien. Si Corán Lequias muriera, no podría tomar prestado el poder del demonio con el que había hecho un pacto. De todas formas, yo tampoco podría hacer un pacto con ese demonio. Aún así, ¿no crees que si doy algo, debería recibir algo a cambio? Me refiero a que, por el bien del plan, todo saldrá bien. Ya sabes eso. Después de todo, Emily era una miembro de alto rango de Ex Machina. Quizás exista algún dispositivo mecánico potente que incluso alguien tan inútil como yo pueda utilizar. Ya que estaba en ello, ¿no podría regalarme un increíble dispositivo de autodefensa? Emily ladeó la cabeza. ¿Lo que dije fue demasiado difícil? ¿O tal vez incluso ahora seguía sin querer admitir que formaba parte de Ex Machina? Ah. Parecía que Emily simplemente había tardado en reaccionar, ya que asintió tardíamente. Y luego. Por favor, ayúdame, hermano mayor Johann. Llevo tiempo queriendo preguntar, ¿qué demonios se supone que es eso? Estoy actuando de forma tierna. ¡Wow! Eres realmente excepcional. Como antes, Emily formó un corazón con los dedos. En este punto, quedó claro en qué estado se encontraba la familia Robinhood. Con alguien como Stan Robinhood, el ayudante más cercano de Lobelia, criando a Emily de esa manera, incluso si Lobelia se convirtiera en emperatriz, probablemente el imperio no funcionaría sin problemas. Asterisco al final, mencioné la identidad de Emily al hacer mi exigencia. Sí, le pedí sin rodeos que me diera algo que pudiera ayudarme en combate. Aunque su identidad había quedado al descubierto, Emily no pareció especialmente sorprendida. Simplemente me miró con una expresión que decía, ¿para qué necesitas eso? Una vez más, esto lo decía todo sobre el estado de la familia Robinhood. Ni siquiera parecía darse cuenta de que ser miembro de Ex Machina podría ser un problema. No supe discernir si era porque su genio le brindaba una perspectiva diferente o si simplemente era así de ingenua. Ja. Bueno, ya que acepté cooperar, supongo que deberíamos empezar por recopilar información. Sinceramente, independientemente del plan que ideara, las posibilidades de éxito eran escasas. A menos que Corán Lequias abandonara por completo el ataque, no había forma de que yo pudiera sobrevivir teniendo que enfrentarme a Tilis. Era un verdadero monstruo. Solo había una manera de lidiar con alguien como ella, armada con fuertes convicciones y una lógica binaria llena de contradicciones: no hacer nada que pudiera llamar su atención. Aún así, dije que cooperaría, y que si Corán Lequias moría, mi experimento quedaría suspendido indefinidamente. Tenía que intentar algo. Lo que fuera. Yune. Llamé a Yuna, como siempre. Primero, necesitaba recopilar información. Con sus habilidades, habría podido obtener información valiosa. ¿Yuna? Pero, a diferencia de lo habitual, por más que la llamé, no obtuve respuesta. No esperaba que siempre estuviera cerca, pero normalmente contestaba enseguida cuando la llamaba, así que algo no me cuadraba. ¿Debería intentar llamarla de nuevo más tarde? Al final, decidí ocuparme primero de otros asuntos. Busqué a Yuna de vez en cuando durante el día, pero no me respondió ni una sola vez. Y llegado ese momento, no pude evitar sentir que algo andaba mal. Había sido un día de locos. Como resultado, me di cuenta de que había olvidado un punto crucial. ¿Me están vigilando ahora mismo? Tilis me había implantado una sugerencia, y ahora probablemente estaba merodeando para observar los resultados. Probablemente me estaba observando, esperando verme caer en picado en un pozo de corrupción. Fue porque le había demostrado lo desesperado que estaba. Me he metido en un buen lío. Si Tilis estuviera rondándome, Yuna no podría venir. Ya había tenido contacto con Tilis una vez, así que haría todo lo posible por mantenerse alejada de ella. Lo que significaba que no podía acercarse a mí en ningún momento. Tilis me tenía en la mira, pero no actuaría hasta que yo quedara claramente definido como negro o blanco. Ella era todo lo contrario de Kult. Kult siempre estaba calculando. Era una figura enigmática que adaptaba sus tácticas a la situación según fuera necesario. Pero Tilis no era así. Si era malvado, lo mataba.
Si era bueno, lo ayudaba. No habría ninguna intervención hasta que yo, que me encontraba precariamente equilibrada vestida de gris, me inclinara hacia un lado. Ella simplemente seguía mirando. Tengo la sensación de que, podría haber alguna forma de usar esto de alguna manera. Tillis permaneció cerca de mí. Coran Lequias estaba al acecho, vigilando atentamente cualquier abertura en la defensa de Tillis. Y eso solo podía significar una cosa. ¿Eso no significa que podría colocarlos en una posición que los haga luchar entre sí? Ja. Increíble. Era el escenario perfecto para provocar problemas. Asterisco en mi vida pasada, había un dicho, cuando las ballenas pelean, la espalda del camarón se rompe. Significa que terminas injustamente aplastado entre poderes que escapan totalmente a tu control. Esa había sido exactamente mi situación hasta el momento. Como ciudadano común y corriente, lo único que pude hacer fue derramar lágrimas y suplicar clemencia ante los ataques implacables e irracionales. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Lo que una vez fue un simple camarón impotente, terminó en una posición en la que podía provocar el enfrentamiento entre ballenas. Y justo en ese momento comencé a sentir el peso de toda esa injusticia. Ah. Mayor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Sí, Dietrich. De hecho, he oído que eres muy amigo del señor Kult que nos visitó antes, ¿verdad? Oh, sí, es un querido amigo mío, ¿le importaría concertar una reunión conmigo? Hay algo que me gustaría comentar y creo que sería útil conocer su punto de vista. Por supuesto. Estoy seguro de que Kult estaría encantado de estar de acuerdo. Gracias. Añadamos una ballena más a la ecuación. Capítulo 35. El juez, 3. He venido a dar buenas noticias. Primero, irrumpí en el laboratorio donde trabajaba Coran Lequias. Había accedido a la petición de Emily, pero, para ser sincera, no soy tan buena persona. Te ayudaré, pero quiero un pago por adelantado. El hecho de que yo ayude no significa que la supervivencia de Coran Lequias esté garantizada. Necesitaba cobrar primero lo que me correspondía. Le expuse a Coran Lequias todo lo que sabía. Así que Emily sí se dio cuenta, después de todo, de que había sido obra mía. Coran Lequias parecía haber sospechado ya que Emily había descubierto su verdadera identidad. Como era del tipo de persona a la que se le notaba lo que pensaba con la cara, probablemente él lo captó. No estaba segura de si él sabía que ella también formaba parte de Ex Machina, pero incluso si lo sabía, dudo que le hubiera sorprendido demasiado. Terminé preocupando a ese niño. ¿Es eso así? A pesar de que su identidad había quedado al descubierto, Coran Lequias permaneció tranquilo. Fue diferente a cómo reaccionó Emily. Ella daba la impresión de que no le importaba que se revelara su identidad, pero la reacción de Coran Lequias parecía más cercana a la resignación. Gracias a eso, todos los planes de contingencia que había preparado por si hacía alguna imprudencia fueron directamente a la basura. Eso facilitó las cosas, así que no me quejo. Estudiante Johan, ¿qué piensas hacer conmigo ahora? Si quieres vivir una vida normal, quizá lo mejor sea que me denuncies a Olga Hermodo al emperador. Eso es cierto. Coran Lequias era un criminal. No importaba a quién se lo entregara, era poco probable que saliera vivo de allí. Aunque fuera un activo valioso como investigador de Ex Machina, el hecho de que hubiera hecho un contrato con un demonio era una cuestión diferente. Los demonios y sus contratistas habían dejado innumerables cicatrices a lo largo de la historia de la humanidad. El mero hecho de ser elegido por el libro del Emegeton era suficiente para merecer la pena capital, ¿y él había llegado incluso a firmar un contrato? Solo eso significaba que para él ya había terminado. Si quería seguir con vida, tendría que seguir escondiéndose y nunca llamar la atención sobre sí mismo. Pero si ese hubiera sido su plan, ¿habría llegado tan lejos como para firmar un contrato con un demonio y urdir un plan para atacar a Tillis? Ya había jugado su vida en esto. Pero no soy tan buena persona, así que primero cobraré mi indemnización. Saqué el corazón del fénix y la sangre del gigante de hielo de mi abrigo. Coran Lequias, al ver el flujo interminable de materiales que yo estaba sacando, soltó una risa seca como si estuviera abrumado. Viniste bien preparado. Los experimentos conllevan el fracaso. Traje todo lo que tenía.
Una vez resuelto el aspecto más crítico, mi experimento finalmente tendría un camino a seguir. Por eso mismo me arriesgué y vine a Coranlequias en primer lugar. Tenía una nieta. Era una buena niña. La santa la asesinó. Estaba haciendo trabajo voluntario en los barrios marginales cuando se vio envuelta en el crimen y la mataron. Me da igual. Tampoco me interesa la justificación de tu venganza. Solo quiero que mi experimento tenga éxito. Ahora que lo pienso, Johann, habrías sido el fichaje ideal para Ex Machina. Qué cosa más horrible de decir. No estaba tan obsesionado con el experimento como para arriesgar mi vida por él. Todo lo que hacía había sido cuidadosamente calculado. Si mi vida hubiera estado realmente en peligro, habría desechado todo desde el principio. Coranlequias continuó, esbozando una sonrisa amarga. Sé que no te importa, pero considera esto mi último lamento. Esa niña era el orgullo de mi hijo y mi esperanza, pero ¿sabes cómo vio el mundo su muerte? Estoy seguro de que no fue amable. La gente decía, si murió, se lo merecía, y la señalaban con el dedo. Fue tal como lo esperaba. La imagen pública de Tillis era impecable. Tanto es así que la gente la llamaba santa. Ella no ocultaba particularmente su verdadera naturaleza, pero la gente simplemente se equivocaba. Un alto elfo, una raza sagrada. Su hermosa apariencia y su dulce voz. Y su sobrenatural capacidad de encantar. Por todo ello, hiciera lo que hiciera, inevitablemente sería percibido de forma positiva. Estudiante Johann. Me encuentro dudando. Incluso después de haber llegado hasta aquí, todavía no puedo dar ese último paso. Coranlequias probablemente no había sido un hombre cruel. En todo caso, él estaba más cerca de ser una buena persona. La razón por la que había llegado a ese punto no era más que mala suerte. El mundo había sido cruel con él. ¿Me corresponde vengarme? La nieta de Coranlequias había muerto por culpa de Tillis. Pero murió por culpa de Tillis, no a manos de ella. Esa distinción parecía ser la raíz de su vacilación. Coranlequias se atormentaba pensando si estaba bien matar a alguien a quien llamaban santa por un arrebato de emoción personal. Deberías. Has llegado demasiado lejos como para debatir ahora sobre el bien y el mal. Tu máquina destruyó un edificio, y los que invocaste murieron en Cradle. Incluso eso fue pura suerte. Si Ariel no hubiera estado presente cuando la máquina se descontroló, los daños podrían haber sido graves. Si los criminales que entraron por el agujero que Coranlequias había abierto en los muros de Cradle no hubieran sido detenidos por todos los medios necesarios, podría haber habido víctimas. No, casi con toda seguridad la habría habido. La única razón por la que no la hubo fue que los estudiantes de Cradle eran muy capaces y eso, en sí mismo, solo podía atribuirse a la suerte. No finjamos que ninguno de los dos está limpio. Yo había hecho la vista gorda ante el crimen en aras de mi objetivo, y Coranlequias había cometido actos de terrorismo por venganza. Por más razones que añadiéramos, nada cambiaría. Un crimen seguía siendo un crimen. Jaja. Eres increíblemente audaz. El profesor George realmente formó a un excelente estudiante. Coranlequias soltó una risa amarga y autocrítica mientras agarraba los materiales que yo había dispuesto. Bien, estudiante Johann, si te ayudo, ¿qué me darás a cambio? Me gustaría creer que no has venido hasta aquí para convencerme con una simple promesa ingenua de hacer la vista gorda. Por supuesto. No espero obtener algo a cambio de nada. Si intentara eso, sé que un simple soborno sería una forma más barata de hacerme callar. En realidad, esa parte no era un problema. La mayor preocupación era si Coranlequias siquiera aceptaría hablar. Sin embargo, incluso eso lo aceptó con sorprendente facilidad, como si se resignara. Y eso bastó para que entrara en el trato. Solo eso significaba que se cumplían las condiciones para el éxito. Te dejo elegir el campo de batalla. ¿No sería mucho más fácil atraer al enemigo a tu propio territorio después de haber realizado preparativos exhaustivos? ¿Cómo? Bueno, sería más fácil explicártelo si primero te cuento una pequeña historia. Hice deliberadamente que Tillis me observara y me persiguiera. Estaba segura de que lo haría. En este punto, probablemente yo era el único que había descubierto su verdadero propósito. ¿Lo sabías?
Antiguamente, a los espíritus se les llamaba de otra manera. Santa Tilis. Se les llamaba Daimon. Pero en algún momento, la palabra se distorsionó y comenzó a pronunciarse así. Corán Lequias pareció comprenderlo enseguida. Se frotó la cara para secarse los dientes y terminó la frase por mí. Demonio. Un demonio o un espíritu maligno. ¿No es absurdo? La gente no sabía nada. Tilis invocaba y controlaba demonios abiertamente, y sin embargo todos los disfrazaban de espíritus. Y resulta que soy bastante parecido a ti. Le mostré a Corán Lequias el Lemegeton que había estado llevando. La verdadera razón por la que Tilis me observaba era porque yo había sido elegido por el libro del Lemegeton. Ella vino a Cradle porque sintió la energía del gran demonio Mefistófeles. Pero nadie había hecho un pacto con un demonio, así que debía de estar vagando sin rumbo. Ahora, sin embargo, la situación había cambiado. Tú. Los espíritus te aman, ¿verdad? Cuando la conocí, llevaba conmigo el libro del Lemegeton para que me reconociera. Aunque no hubiera firmado ningún contrato, mi comportamiento osado debió de alertarla de que tenía vínculos con demonios. Debió de sentir que la presa había caído directamente en sus manos. Pero eso ya no importa. Entonces, repasemos esto detenidamente. Ahora, mi intención era borrar la última duda que quedaba en el corazón de Corán Lequias con la verdad. ¿De verdad crees que tu nieta simplemente se vio envuelta en algo y murió? Santa Tilis. Públicamente, se la retrataba como una persona verdaderamente virtuosa. Pero si quitamos esa capa, aparece algo muy interesante. Los demonios siempre se acercan con rostro de ángel. Sí, no era otra que la jueza, una de las candidatas a jefa final de este juego, a la par del culto del profeta. El bibliotecario jefe del Lemegeton. Liberación de Hostilis, aquel que pretende salvar al mundo a través del mal. Asterisco. El contrato quedó sellado. Como pago inicial, ofrecí una combinación de materiales y, a cambio, acepté cooperar con Corán Lequias. Por supuesto, antes tenía que aclarar algo. No ganarás. Es imposible que alguien como él, un simple miembro de Ex Machina, pueda derrotar al bibliotecario jefe del Lemegeton. Incluso utilizando todos los recursos posibles, seguiría siendo imposible. Precisamente por eso intentaba involucrar a Eden en esto. Solo entonces existía al menos una remota posibilidad de supervivencia. Y dicho de otro modo, incluso con el apoyo de Kult, atacar a Tilis era impensable. El problema era que, aunque ambos eran candidatos a jefe final, partían de puntos diferentes. Tilis estaba cerca de estar completamente formado, mientras que Kult aún se encontraba en su etapa de crecimiento. Hay muchas probabilidades de que mueras. Renuncié a mi vida en el momento en que juré venganza. ¿Entonces vamos allí solo para morir? Si las probabilidades de ganar son tan bajas y estás dispuesto a tirar tu vida a la basura, ¿en qué se diferencia eso del suicidio? Así que propongámonos como meta volver con vida. Corán Lequias me miró fijamente durante un momento, luego habló como si lanzara las palabras sin pensar. Estudiante Johan, realmente no puedo decir si eres bueno o malo. Optemos por lo bueno. Muy bien. Ahora que ya sabes que soy buena persona, empecemos por esto. Prometo que no me iré corriendo después de comer. Volví a señalar los materiales que había traído. Nada de lo demás importaba. Por ahora, solo necesitaba que esto se sintetizara de alguna manera. Creía que no diría que era imposible después de haber llegado tan lejos. Porque si lo hiciera, todo lo que había hecho hasta ahora habría sido en vano. Corán Lequias observó en silencio el corazón del fénix y la sangre del gigante de hielo dentro del estuche. Luego extendió la mano. Estudiante Johan, ¿sabes con qué demonio he hecho un pacto? Tengo una suposición. Claro, al principio no lo sabía. Había muchas cosas que no estaban claras sobre los poderes divinos desde el principio, así que pensé que no había manera de que pudiera siquiera adivinar el nombre a menos que lo averiguara directamente. Pero a medida que las pistas iban encajando, un nombre me vino a la mente. Luego, cuando supe que había firmado un contrato con un investigador de Ex Machina, estuve casi seguro. Los demonios también tienen sus propios gustos y disgustos. No era insignificante, ni me encontraba en una situación tan desesperada o sin esperanza como para estar dispuesto a vender mi alma.
Y sin embargo, Mefistófeles se había acercado a mí. Fue simplemente porque se sintió atraído por mi alma, una que conservaba recuerdos de una vida pasada. Entonces, ¿qué tipo de demonio sería el que se interesaría por Coranlequias? ¿Qué clase de demonio se sentiría atraído por investigadores íntegros y respetuosos de las normas? ¿Y qué podría resultarles atractivo en primer lugar? Engranajes de hierro que no se deformaban bajo el calor, la presión o el vapor expulsado por los enormes motores de potencia. Una habilidad sobrenatural que permitía fusionar dos materiales a diferentes temperaturas, conservando cada uno su propio calor. Un demonio capaz de controlar la energía térmica, o incluso la entropía. Solo conozco uno. Fue uno de los 4 grandes demonios en la historia de la ciencia. Se dice que un ser es capaz de reducir la entropía manipulando el movimiento de las moléculas. El demonio de Maxwell. Un demonio nacido de un experimento mental. Un demonio que desafió las mismísimas leyes de la termodinámica. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.